La mansión en Lomas de Chapultepec era un monumento al silencio, un mausoleo de mármol frío donde el eco de la risa había sido reemplazado por un peso opresivo en el aire. En el corazón de esa quietud, dos pequeñas estatuas vivientes de 5 años, Mateo y Lucas, existían sin existir realmente. No corrían, no hablaban, no jugaban. Desde el accidente que les arrebató a su madre Sofía un año atrás, se habían convertido en prisioneros de un mundo interior al que nadie, y mucho menos su padre, Ricardo Villarreal, tenía acceso. Él los observaba desde el umbral de su lujosa sala de juegos, un titán de las finanzas que podía mover mercados con una llamada, pero que era absolutamente impotente para alcanzar a sus propios hijos. Cada día, el silencio de los gemelos era un grito ensordecedor que le recordaba su más grande fracaso, una promesa rota a la mujer que amaba de que siempre los protegería. Pero justo en ese momento, el frágil y ordenado silencio estaba a punto de ser destrozado, no por la alegría, sino por la furia de una renuncia que expondría la desesperación que se escondía bajo la superficie dorada de sus vidas, desatando una cadena de eventos que los obligaría a enfrentar la devastadora verdad de que a veces la única persona que puede reconstruir un alma rota no es la que tiene más poder, sino la que no tiene absolutamente nada más que perder. No quiero su dinero, señor Villarreal. Puede quedárselo todo. La voz de Isabela, la joven cuidadora, resonó con una mezcla de pánico y frustración, cortando el aire denso del vestíbulo como un cuchillo. Sus maletas, ya hechas y colocadas junto a la imponente puerta de caoba, eran un testamento final de su derrota. Ricardo la observó desde lo alto de la escalera, sintiendo un agotamiento que iba más allá de lo físico, un cansancio del alma que se había instalado en sus huesos desde la muerte de Sofía. Era la 4ª cuidadora en menos de 2 meses y la escena, con sus acusaciones y sus lágrimas, se había vuelto una obra de teatro macabramente familiar. Cada una se iba con la misma mirada en los ojos, una mezcla de lástima por él y un miedo casi supersticioso hacia los 2 niños pequeños que vivían en el piso de arriba. Ricardo ya ni siquiera sentía la necesidad de defenderlos. Se había quedado sin argumentos, sin fuerzas, simplemente un espectador pasivo en el continuo desmoronamiento de su propia familia. Un rey en un castillo vacío donde sus únicos súbditos eran 2 príncipes perdidos en un reino de silencio. «Son imposibles», continuó Isabela, con el rostro enrojecido por la ira. «Sus hijos no son normales. No hablan, no caminan, solo se quedan quietos mirando a la nada, o de repente gritan y rompen todo si mueves un solo juguete de su lugar. Esto no es un trabajo para una cuidadora, es para un manicomio». Cada palabra era un golpe directo al corazón de Ricardo, pero su rostro permaneció como una máscara de impasibilidad. Había aprendido a absorber los ataques, a construir un muro interno para que las acusaciones sobre sus hijos no lo derrumbaran allí mismo, frente a un extraño. Esperó a que ella terminara su diatriba, a que el veneno de su frustración se agotara. Cuando el silencio finalmente regresó, pesado y acusador, él habló con una voz desprovista de toda emoción, casi sin vida. Carmen lo acompañará a la puerta y se encargará de su pago. Isabela lo miró fijamente por un segundo, quizás esperando una discusión, una súplica para que se quedara. No recibió nada. Resoplando con desdén, agarró sus maletas con un gesto brusco y salió, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar un jarrón de cristal sobre una consola cercana. El silencio que siguió a su partida fue casi peor que los gritos. Era un vacío tangible, cargado de fracaso y desesperación. Ricardo cerró los ojos, apoyándose en la barandilla de mármol. Miedo y culpa eran sus compañeros constantes, las sombras que lo seguían por cada habitación de aquella mansión. Un lugar donde el lujo
y la perfección de los jardines diseñados por paisajistas de renombre no lograban ocultar la profunda tristeza que manchaba las paredes. Hacía un año, esa casa resonaba con las risas de Sofía, con el sonido de sus pasos ligeros, con la música que le gustaba poner por las mañanas. Ahora solo quedaba el eco de su ausencia, un recordatorio constante de todo lo que había perdido en el chirrido de neumáticos y el estruendo del metal. Subió las escaleras lentamente, cada escalón una tarea monumental. La culpa lo aplastaba. Era el CEO de Villarreal Corp, un hombre que controlaba negociaciones millonarias y lideraba a miles de empleados, pero no había podido proteger lo más importante, a su propia familia. No pudo proteger a Sofía del accidente que se la llevó, y ahora no podía sacar a Mateo y Lucas de la prisión de silencio en la que vivían desde aquel fatídico día. La puerta de la sala de juegos estaba entreabierta. Se asomó, su corazón encogiéndose como lo hacía cada vez. Los gemelos de 5 años estaban en el suelo, sobre la alfombra suave y costosa, exactamente como la cuidadora los había descrito. Lucas, el más joven por 7 minutos, miraba fijamente por la ventana. Sus grandes ojos oscuros perdidos en algún punto del vasto jardín, completamente desconectado del mundo, una defensa que su pequeña mente había construido contra cualquier sonido o movimiento que pudiera asustarlo, especialmente los sonidos metálicos, como el ruido del coche de su madre chocando. Era una ausencia tan profunda que a veces Ricardo temía que su hijo simplemente se desvaneciera, que su alma flotara lejos de su cuerpo para no volver jamás. Al otro lado de la alfombra, Mateo estaba completamente concentrado en una hilera de carritos de madera. Los alineaba por color con una precisión matemática, sus pequeños hombros tensos por el esfuerzo de mantener el control sobre su pequeño universo. Ricardo sabía que si uno de esos carritos se movía un solo centímetro, el silencio se rompería por una explosión de gritos y llanto, un torbellino de angustia que tardaría horas en calmarse. Era la única forma en que Mateo podía lidiar con el caos que se había instalado en su interior, imponiendo un orden absoluto y rígido en el mundo exterior. Ricardo entró en la habitación forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, mis campeones». No hubo respuesta. Se arrodilló cerca de Mateo, manteniendo una distancia segura. «Qué bonitos carritos. ¿Los estás organizando?» Mateo no se movió. Su manita permaneció suspendida sobre un carrito rojo, como si estuviera calculando el ángulo perfecto para su colocación. Ricardo extendió la mano, con la intención de tocar el cabello de su hijo, pero se detuvo. Su propio toque podría ser el detonante de una crisis. El miedo a provocarles más dolor lo paralizaba, convirtiéndolo en un extraño en su propia casa. Se giró hacia Lucas, que seguía inmóvil, mirando por la ventana. «Lucas, ¿qué estás viendo ahí fuera? ¿Un pajarito?» El niño continuó, inmóvil, su respiración suave y regular. Era como si su padre no estuviera allí, y para ellos, tal vez realmente no lo estaba. Ricardo se sentía como un fantasma en su propia vida, rondando la periferia de la existencia de sus hijos, incapaz de conectar, de aliviar su sufrimiento. La herida por la pérdida de Sofía seguía abierta, sangrando cada día, pero el dolor de ver a sus hijos así, perdidos dentro de sí mismos, era una agonía lenta y constante que lo consumía por dentro. Se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de ver qué era lo que capturaba la atención de Lucas. No había nada, solo los árboles perfectamente podados y el cielo gris de la Ciudad de México. «Señor Ricardo», la voz suave de Carmen, la gobernanta que había estado con la familia durante más de 20 años, vino desde la puerta. Él se giró. El rostro de la mujer mayor mostraba una preocupación contenida, una tristeza que compartía con él. «¿Ya se fue?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, señor».
Carmen miró a los niños y su mirada se llenó de una profunda compasión. El señor necesita descansar un poco. Ricardo pasó la mano por su rostro, sintiendo la barba incipiente. No puedo, Carmen. Míralos. ¿Cómo puedo descansar? Necesitan tiempo, señor, dijo ella con la sabiduría que dan los años. Y tal vez un tipo de ayuda diferente. Ya he traído a los mejores médicos, a los mejores psicólogos de todo el país, replicó él, su voz teñida de frustración. Dicen que es un trauma severo, que necesitamos tener paciencia, pero ¿cómo se tiene paciencia cuando sientes que tus hijos se están desvaneciendo frente a tus ojos? Se alejó de la ventana, sintiendo que las paredes de la lujosa habitación se cerraban sobre él. Los juguetes caros, los muebles de diseño, la ropa de marca, todo parecía una broma de mal gusto. Daría todo su imperio, cada centavo, cada acción, solo por escuchar sus voces de nuevo, por verlos correr hacia él cuando llegara del trabajo, por ser simplemente su papá otra vez, y no el guardián de sus silenciosas tristezas. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol se asomara por el horizonte de la ciudad, Carmen estaba sentada en la mesa de la cocina. Sostenía una taza de café, pero no bebía. Su mirada estaba fija en su vieja agenda de contactos, abierta sobre la mesa. La decisión de Ricardo de contratar agencias de cuidadoras de élite había demostrado ser un fracaso rotundo. Lo que esa casa necesitaba no era otra joven con un manual de pedagogía bajo el brazo, incapaz de comprender que el dolor no sigue reglas ni se cura con teorías. La casa, se dio cuenta Carmen, necesitaba algo más fundamental. Necesitaba paz, necesitaba orden, necesitaba una presencia que cuidara de los espacios sin intentar invadir a las personas. Alguien que entendiera que a veces el polvo acumulado en un rincón es menos pesado que la tristeza que se acumula en un corazón. Pensó en Ricardo, en su agonía silenciosa y en su desesperación, disfrazada de autoridad. Pensó en los niños, perdidos en su propio mundo inalcanzable. La decisión se formó en su mente con una claridad serena. No buscaría otra cuidadora. Buscaría a alguien para cuidar de la casa, alguien maduro, discreto, alguien que supiera que el trabajo de limpiar también podía ser una forma de sanar, de poner orden en el caos, tanto físico como emocional. Hojeó la agenda, pasando por nombres y números conocidos, proveedores de catering, jardineros, electricistas. Su dedo se detuvo en un nombre: Elena Muñoz. Era una indicación antigua de una amiga, de hacía ya varios años. La nota al lado, escrita con su caligrafía pulcra, decía simplemente: seria, eficiente, necesita trabajo. A decenas de kilómetros de allí, en un modesto pero impecablemente limpio apartamento en la colonia Doctores, Elena Muñoz pasaba un paño húmedo sobre la encimera de su pequeña cocina. La rutina era su ancla, el único salvavidas en el océano de su duelo. Despertar, limpiar, organizar. Eran movimientos que su cuerpo realizaba de forma automática, permitiendo que su mente se mantuviera a flote, lejos de los territorios peligrosos del recuerdo. El pensamiento era un lugar donde la imagen de un niño sonriente de cabello rizado todavía la esperaba. Daniel, susurró para sí misma, y empujó el recuerdo hacia el fondo, como hacía cada mañana, cada tarde, cada noche. El luto era una caja pesada que mantenía cerrada con todas sus fuerzas, aunque sabía que su peso la acompañaba a todas partes, encorvando sus hombros y marcando su rostro con una tristeza perpetua. Cuando el teléfono sonó, el sonido estridente pareció cortar el silencio de la mañana. Atendió con una voz tranquila y neutra, una voz que había practicado para no revelar nada. Diga. Buenos días, ¿hablo con la señora Elena Muñoz? La voz al otro lado era educada, firme. Mi nombre es Carmen.
Hablo de parte de María del Carmen. Me pasó su contacto para un servicio de limpieza. Elena sintió una pequeña punzada de alivio. El dinero se estaba acabando y las facturas no esperaban a que el dolor disminuyera. Sí, soy yo. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Soy la gobernanta de una casa en Lomas de Chapultepec, explicó Carmen, eligiendo sus palabras con cuidado, como si estuviera manejando un material frágil. Es una casa grande. El trabajo es de limpieza general, de lunes a viernes, en horario de oficina. Pero debo ser honesta con usted, señora Elena. Es una casa que necesita paz. El patrón es un buen hombre, pero está pasando por un momento muy difícil. Elena permaneció en silencio, escuchando no solo las palabras, sino también las pausas entre ellas. Entendía lo que no se decía. Las casas grandes guardaban problemas grandes, tristezas enormes que se escondían en sus muchas habitaciones. Y están sus dos hijos, continuó Carmen, su voz bajando un poco, volviéndose más confidencial. 2 niños de 5 años. Son muy tranquilos. Lo ideal es que usted haga su trabajo sin interactuar mucho con ellos, solo manteniendo todo en orden. ¿Cree que podría trabajar así? La mención de los niños hizo que algo se contrajera dentro del pecho de Elena. Un dolor antiguo, familiar, que le robó el aliento por un instante. Estuvo a punto de negarse, de decir que no podía, que era demasiado, pero la necesidad era más fuerte que el recuerdo. Limpiar, enfocarse en el suelo, en las ventanas, en los muebles. Podría hacerlo, tenía que hacerlo. Era un trabajo mecánico, una forma de mantener sus manos ocupadas y su mente en blanco. Sí, señora, respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Soy una persona muy discreta. ¿Cuándo puedo empezar? Ese mismo día, Elena se bajó del autobús y se encontró frente a los altos portones de la mansión Villarreal. El lugar era exactamente como lo había imaginado, imponente, perfecto y frío como un mausoleo. Los jardines eran obras de arte, pero no había ni un juguete fuera de lugar, ni una sola señal de la vida caótica y alegre que los niños suelen traer. Era la perfección de la ausencia. Carmen la recibió en la puerta con una sonrisa contenida y amable. Sea bienvenida, Elena. Pase, por favor. Mientras Carmen la guiaba por las opulentas habitaciones, explicándole las tareas y las rutinas de la casa, Elena observaba. Su mirada era diferente a la de las otras empleadas. Tenía una capacidad inusual para ver lo que no se mostraba, para sentir lo que no se decía. Veía la rigidez en la decoración, la ausencia de fotos familiares recientes, el aire pesado que ninguna ventana abierta conseguía ventilar. Sentía la tristeza impregnada en los caros tapices y en el brillo del mármol. Entonces, desde el pasillo, los vio. Carmen se detuvo frente a una puerta de cristal que daba a una sala de juegos bañada por el sol de la tarde. Ahí están los niños, Mateo y Lucas. Elena miró. Un niño alineaba carritos con una concentración feroz, casi dolorosa. El otro miraba hacia el techo, completamente ausente, como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo. Eran solo 2 niños pequeños, pero un instinto profundo, nacido de un dolor que ella conocía demasiado bien, la hizo ver más allá de su silencio. Vio los hombros tensos de Mateo, una señal clara de que necesitaba desesperadamente controlar algo, cualquier cosa, en su mundo que se había vuelto incontrolable. Vio la mirada vacía de Lucas, la mirada de alguien que había aprendido a desconectarse para poder sobrevivir. Su corazón dio un vuelco doloroso. Sintió la atmósfera del lugar donde la calma parecía tan frágil como una telaraña, a punto de romperse con el más mínimo movimiento equivocado. Una punzada de náusea la golpeó. Era demasiado, demasiado parecido a lo que ella un día... «Elena, ¿está todo bien?», preguntó Carmen, notando su palidez y su vacilación. Elena parpadeó,
forzando su rostro a volver a una expresión neutra. Se recompuso, aferrándose a la simplicidad de su nueva función con todas sus fuerzas. Sí, claro. Disculpe. La casa es muy grande. Es solo... Eso, mintió. ¿Por dónde quiere que empiece la limpieza? Carmen pareció satisfecha con la respuesta. Podemos empezar por la cocina. Le mostraré dónde están los productos. Elena asintió, aliviada de alejarse de aquella puerta de cristal. Su trabajo era con cubos y trapos, no con las tristezas de una familia que no conocía. Y era exactamente así como las cosas debían continuar. El primer día de trabajo de Elena en la mansión Villarreal fue una inmersión en un silencio organizado y frágil. Se movía por las habitaciones como una sombra, armada con paños y productos de limpieza, concentrada en su tarea, con una determinación casi feroz. Carmen había sido clara. La discreción era fundamental, y Elena pretendía honrar ese acuerdo. Estaba allí para limpiar superficies, no para descifrar personas. Pero los niños estaban en todas partes, incluso cuando no se les veía. Su presencia se sentía en el orden intocable de los juguetes, en la comida apenas probada que volvía a la cocina, en las puertas que permanecían siempre entreabiertas, como si esperaran a alguien que nunca iba a volver. Esa primera tarde, mientras quitaba el polvo de una estantería en la sala de estar, tuvo un atisbo del mundo de Mateo. El niño estaba en la alfombra, creando una ciudad con bloques de madera. La estructura era perfectamente simétrica, cada pieza alineada con una precisión matemática que habría impresionado a un arquitecto. Mientras se estiraba para alcanzar la parte superior de la estantería, Elena rozó con el codo a un pequeño soldado de plomo que guardaba la entrada de la ciudad de bloques. La pieza cayó con un golpe suave, casi inaudible. El efecto, sin embargo, fue inmediato y desproporcionado. El silencio fue roto por un grito agudo, un sonido de pura angustia que no parecía caber en un cuerpo tan pequeño. Mateo se encogió en el suelo, llevándose las manos a las orejas, con el rostro congestionado y rojo. No era un berrinche, era pánico puro, la reacción de alguien cuyo único pilar de estabilidad acababa de ser derribado. Carmen apareció en segundos, con el rostro cansado de quien ya ha vivido esa escena cientos de veces. No miró a Elena, sino directamente al niño. Tranquilo, mi niño, tranquilo, ya lo vamos a arreglar. Con movimientos lentos y cuidadosos, se arrodilló, recogió el soldado de plomo y lo colocó exactamente en el mismo lugar, en la misma posición. Poco a poco, los gritos de Mateo disminuyeron hasta convertirse en sollozos bajos. No miró a ninguna de las dos mujeres, simplemente fijó sus ojos en el soldado, ahora de vuelta en su puesto, y su respiración comenzó a calmarse. Carmen se levantó y le habló a Elena en un susurro, mientras el niño aún se recuperaba del susto. No se preocupe, no fue su culpa. Con Mateo, todo tiene que estar siempre en el mismo lugar. Es su forma de mantener las cosas seguras. Elena solo asintió con la cabeza, con el corazón apretado. Sintió una punzada de reconocimiento en esa necesidad de orden, en ese intento desesperado de controlar un pequeño pedazo del mundo cuando todo lo demás se había desmoronado. Era un sentimiento que ella conocía íntimamente, la necesidad de limpiar y ordenar su propio apartamento para no enfrentarse al desorden de su alma. Más tarde, el mundo de Lucas se reveló. Elena estaba en la cocina, puliendo la encimera de acero inoxidable, cuando un repartidor dejó caer accidentalmente una caja de herramientas de metal en el patio de servicio. El ruido fue fuerte, un estruendo que hizo que incluso Elena se sobresaltara. Desde su lugar en la sala, Lucas, que estaba sentado en un sofá con un libro de imágenes en su regazo, sin verlo realmente, se puso rígido. Elena lo miró instintivamente. El niño no gritó como su hermano.
Hizo todo lo contrario. Sus hombros se encogieron, sus ojos se abrieron de par en par por un instante con un terror profundo y abismal. Y entonces, como una vela que se apaga de un soplido, él se apagó. Su mirada se volvió vaga, su cuerpo perfectamente inmóvil. Se había desconectado, viajando a un lugar seguro dentro de sí mismo, lejos del sonido que le recordaba el accidente, lejos del mundo que le había causado tanto dolor. Cuando Carmen pasó por la sala minutos después, vio el estado del niño y simplemente suspiró, una exhalación llena de una tristeza resignada. «Ah, Lucas, esos ruidos lo asustan mucho», le dijo a Elena en un tono de explicación apesadumbrada. «Se queda así por un rato, luego vuelve». Elena observó al niño, sintiendo una inmensa compasión. Mientras el dolor de Mateo explotaba hacia afuera en gritos y pánico, el de Lucas implosionaba, dejando un vacío aterrador en su lugar. Eran dos hermanos gemelos, dos caras de la misma moneda traumática, respondiendo a la misma herida de formas diametralmente opuestas, cada uno atrapado en su propia isla de sufrimiento. Al final del día, mientras guardaba sus materiales de limpieza, vio llegar a Ricardo. No parecía el CEO de una gran empresa, sino un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Fue directamente a la sala donde estaban los niños. Elena lo observó desde lejos, viendo la forma en que se acercaba a ellos, con una vacilación cuidadosa, como si temiera romperlos aún más con su sola presencia. A la hora de irse, pasó por el pasillo del piso de arriba y vio la escena que completó el rompecabezas de aquel día. Ricardo estaba en la habitación de los niños, encendiendo dos pequeñas lámparas de noche, una al lado de cada cama. La luz era suave, amarillenta, pero no apagó la luz principal del techo. Al salir, no cerró la puerta por completo, dejando una rendija generosa. La luz del pasillo también permaneció encendida. El miedo vivía en esa casa. Era un inquilino permanente que no se iba cuando el sol se ponía. Dormía en las habitaciones con las luces encendidas y las puertas abiertas, un recordatorio constante de que la oscuridad y el silencio total eran demasiado peligrosos para enfrentarlos. Caminando hacia la parada del autobús, de vuelta a su propia vida y a su propio luto silencioso, Elena no pudo deshacerse de las imágenes de los niños. No quería sentir aquello, esa conexión, ese dolor que parecía un reflejo del suyo, pero ya era demasiado tarde. El dolor de Mateo y Lucas ya había encontrado un lugar donde alojarse dentro de ella. La imagen de los niños, cada uno perdido en su isla particular de dolor, acompañó a Elena durante toda la noche. En su pequeño apartamento, donde el silencio era una elección y no una enfermedad, repasó cada detalle de la mansión Villarreal. La luz fría y casi hospitalaria de las habitaciones, las puertas que se cerraban de golpe con las corrientes de aire, el eco de los pasos en el mármol. El mundo de los niños era un campo minado de estímulos agresivos, un entorno que constantemente los empujaba hacia sus mecanismos de defensa. Se acostó, pero el sueño no llegó. Una parte de ella, una parte que había intentado silenciar durante años, la parte de la psicóloga, la madre, la sanadora, comenzó a susurrar. No era su trabajo, lo sabía. Ella era la mujer de la limpieza. Su deber era con el brillo del suelo y la ausencia de polvo en los muebles. Pero la imagen de Lucas desconectándose y de Mateo explotando en pánico no la dejaba en paz. Aquella parte adormecida de ella no hablaba en términos de diagnósticos o terapias complejas. Hablaba de cosas más simples, más fundamentales, de confort, de seguridad, de previsibilidad. Y tal vez, pensó, intentando justificar la necesidad de intervenir que sentía crecer en su interior, arreglar la casa, también significaba arreglar el ambiente para que fuera un poco más amable,
un poco menos hostil para sus pequeños y frágiles habitantes. Con esa justificación, con ese disfraz de simple eficiencia laboral, finalmente consiguió cerrar los ojos y encontrar un descanso intranquilo. Al día siguiente, Elena llegó a trabajar con una nueva determinación oculta tras su habitual expresión serena. Sus acciones serían pequeñas, casi invisibles, siempre bajo el pretexto de una organización más eficiente o del cuidado del mobiliario. Empezó por la iluminación, un elemento que a menudo se subestima en la creación de un ambiente. Encontró a Carmen en la cocina mientras la gobernanta organizaba el menú de la semana. «Doña Carmen, con su permiso», comenzó Elena, con su tono de voz siempre respetuoso. «He notado que algunas bombillas de la casa tienen una luz muy blanca, muy fuerte. Ayer, cuando oscureció, el ambiente se sintió un poco frío. A veces, una luz más amarillenta, más cálida, hace que el lugar sea más acogedor. ¿No cree? Ayuda a calmar la vista». Carmen la miró, un poco sorprendida por la observación, pero complacida. «Es verdad, Elena. Nunca me había detenido a pensar en eso. Con tantas cosas, uno funciona en automático. Al señor Ricardo ciertamente no le importará el cambio». Con ese permiso tácito, Elena encontró bombillas de luz cálida en el depósito y a lo largo del día, mientras limpiaba las habitaciones, hizo el cambio en el cuarto de los niños y en la sala de juegos. La diferencia era sutil, pero el brillo agresivo dio paso a un tono dorado y suave, mucho menos clínico. Luego se ocupó de los ruidos, esos detonantes repentinos que tanto afectaban a los niños. En el comedor, las sillas de madera pesada arrastraban sobre el suelo pulido con un sonido agudo y chirriante. Elena, con la excusa de que esto puede rayar el barniz, pasó la mañana pegando pequeños discos de fieltro en cada pata de las sillas. La puerta de la biblioteca, que tendía a cerrarse de golpe con la corriente de aire, recibió un discreto tope de puerta que Elena encontró en un armario. «Para no estropear la pared, doña Carmen», explicó, y la gobernanta simplemente asintió, cada vez más satisfecha con la atención al detalle de su nueva empleada. Elena estaba creando un capullo de silencio, amortiguando el mundo exterior poco a poco. Su proyecto más audaz, sin embargo, llegó por la tarde y requirió una mayor dosis de ingenio para justificarlo. En un rincón de la sala de juegos, que parecía poco utilizado, Elena decidió crear lo que para sí misma llamó una estación de calma. Limpió meticulosamente el lugar y extendió una pequeña alfombra de lana que había encontrado guardada, increíblemente suave al tacto. Después, arregló en una cesta de mimbre algunos objetos que había encontrado durante la limpieza y que tenían texturas interesantes. Una piedra de río lisa y pesada, un trozo de terciopelo azul, un cepillo con cerdas muy suaves y una piña seca. Cuando Carmen pasó y vio el pequeño rincón, Elena se adelantó rápidamente. «Ah, estaba limpiando el armario del pasillo y encontré estas cosas guardadas. Pensé que los niños podrían distraerse un poco con ellas aquí en este rincón. Si a usted le parece que no está bien, las guardo de nuevo». «Déjelas ahí, Elena, no hacen ningún daño», dijo Carmen, encogiéndose de hombros, sin darle mayor importancia. La pieza final de su estrategia, silenciosa, fue el tablero de previsibilidad. Compró con su propio dinero una pequeña pizarra magnética y unos imanes con dibujos simples. Le presentó la idea a Carmen con el pretexto de ayudarse a sí misma. «Sabe, doña Carmen, la casa es tan grande y con tantas rutinas que a veces me pierdo en lo que tengo que hacer a continuación. Pensé en hacer un tablero simple, con dibujos, solo para organizarnos mejor». Le mostró los imanes. Un sol para la mañana y los juegos, un plato para la hora de la siesta, comida, una bañera para el baño, una luna para la hora de dormir. Así hasta yo no me olvido de nada. Era la excusa perfecta. Parecía simplemente el celo de una empleada organizada, pero el verdadero propósito
era darles a Mateo y Lucas un mapa de su día, una forma de anticipar las transiciones que a menudo los desestabilizaban. Al final de esa jornada, Elena vio el primer resultado, minúsculo, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscando. Mateo, antes de ir a cenar, se detuvo y miró el tablero, donde el imán del plato estaba al lado del imán del sol. No tuvo una crisis cuando Carmen lo llamó. Simplemente se levantó y fue un poco menos tenso que de costumbre. Más tarde, desde lejos, Elena vio a Lucas, que parecía agitado, caminar lentamente hasta el rincón de la alfombra suave. Se sentó y cogió la piedra lisa, sintiendo su peso y su textura en la palma de su mano. Su respiración, antes corta y errática, pareció profundizarse un poco. Nadie más lo notó, pero Elena sí, y al observar esa pequeña victoria, sintió un calor en el pecho, una pequeña llama de esperanza, y junto con ella, el miedo de que esa llama iluminara los secretos que ella luchaba por mantener en la oscuridad. Las semanas pasaron, y las pequeñas y silenciosas modificaciones de Elena se integraron en la rutina de la mansión. La casa estaba visiblemente más tranquila. Las luces suaves, los ruidos amortiguados y el tablero de horarios en la cocina habían introducido una capa de previsibilidad que disminuyó significativamente la frecuencia y la intensidad de las crisis de pánico de Mateo. Lucas también parecía menos propenso a desconectarse, permaneciendo presente por periodos de tiempo más largos. Pero Elena sabía que la seguridad y la calma por sí solas no eran suficientes. La apatía era ahora el principal enemigo. Los niños estaban seguros en su capullo, pero seguían atrapados en él. Observándolos desde la puerta de la cocina, veía dos mundos paralizados. Mateo en 1900, el suelo, construyendo y reconstruyendo la misma fortaleza de bloques una y otra vez. Lucas en el sillón, con la mirada perdida en el jardín. El dolor la golpeó con fuerza, un recuerdo vívido de cómo la alegría de un niño está hecha de movimiento, de descubrimiento, de ruido. Su hijo Daniel había sido un pequeño huracán, una fuerza de la naturaleza. La quietud de los gemelos era antinatural, un silencio que gritaba la profundidad de su trauma. Decidió que necesitaba dar un paso más, un paso arriesgado que la alejaba de su papel de limpiadora y la acercaba peligrosamente a la mujer que solía ser. Necesitaba introducir el movimiento en sus vidas, pero de una forma que pareciera orgánica, un juego, no una terapia. En un momento en que Carmen pasaba apresurada por la sala con una pila de ropa limpia, Elena la abordó con su estudiada deferencia. Doña Carmen estaba pensando: los niños pasan tanto tiempo quietecitos. Se me ocurrieron algunos juegos, cosas tontas para hacer mientras ordeno, para romper un poco el silencio y quizás ayudarles a gastar un poco de energía. Carmen se detuvo, su mente claramente en otras tareas. Miró a Elena, cuya sensatez y eficiencia se habían ganado su total confianza. Haga lo que le parezca mejor, Elena, siempre que no los agite demasiado. Ha demostrado tener muy buen juicio. Era el permiso vago y desinteresado que Elena necesitaba. Y así comenzó su nueva fase, siempre en momentos en que estaba a solas con los niños, lejos de las miradas de Carmen o Ricardo. Cuando notaba que Mateo empezaba a ponerse tenso con sus juguetes, al borde de una crisis de orden, ella comenzaba el juego del comandante en voz baja, como si hablara consigo misma. El comandante Elena se está preparando para la calma, inhalando aire en 3 segundos. 1, 2, 3. Conteniendo la respiración por 4. 1, 2, 3, 4. Soltando el aire muy despacio. Tras varios días, se dio cuenta de que la respiración de Mateo comenzaba
a seguir el ritmo de la suya de forma casi imperceptible, calmándolo antes de que la crisis se instalara por completo, dándole una herramienta para regular su propia ansiedad. Su siguiente paso fue la pista del pasillo. Con la excusa de que el largo pasillo de mármol era muy aburrido y que las cintas de colores la ayudarían a guiar la aspiradora en líneas rectas, creó un camino de cintas adhesivas de colores brillantes en el suelo, una roja, una azul y una amarilla. Al principio, los niños solo lo miraban con recelo, pero un día, mientras limpiaba los cristales de la sala, vio de reojo cómo Lucas, el observador silencioso, se arrastraba hasta la cinta amarilla y trazaba su contorno con el dedo. Poco después, Mateo, el niño del orden, se sintió intrigado por las líneas perfectas y comenzó a alinear sus carritos a lo largo de la cinta roja. No se pusieron de pie, no caminaron, pero se movieron con un propósito, interactuando con el espacio de una manera nueva. Nadie más lo vio, solo Elena, que contuvo el aliento para no romper el hechizo. La mayor osadía llegó una tarde en la cocina. Estaba sola con los niños, preparando la masa para un bizcocho. «Necesito ayuda», anunció en un tono divertido y conspirador. «Necesito héroes de la cocina para una misión muy importante». Colocó un cuenco de plástico grande en la encimera más baja de la cocina, una que estaba a la altura de los niños si se ponían de pie. Su misión, si deciden aceptarla, es sujetar este cuenco con mucha fuerza mientras yo pongo la harina. Pero los héroes necesitan estar de pie para tener súper fuerza. Lucas dudó, mirando desde la seguridad de su rincón. Pero Mateo, atraído por la idea de una misión con reglas claras, se arrastró hasta la encimera. Con un esfuerzo visible, se apoyó primero en las rodillas y luego, agarrándose al borde de la encimera, impulsó su cuerpo hacia arriba. Sus piernas temblaron violentamente, como dos pequeños flanes, pero se mantuvo firme, con los ojos fijos en el cuenco, concentrado en su misión. Elena contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. Aquel era un gesto, un movimiento que estaba segura no había ocurrido en esa casa en más de un año. Mateo estuvo de pie durante 5 largos, temblorosos segundos. Al ver a su hermano, Lucas lo imitó. Se levantó más inestable y se mantuvo en pie durante quizás 3 segundos antes de que sus piernas cedieran y volviera a sentarse suavemente en el suelo. Pero lo había intentado. El corazón de Elena batía descontrolado. Continuó el juego como si nada extraordinario hubiera sucedido, elogiando a sus valientes héroes. Minutos después, utilizó un carrito de juguete ligero para crear la entrega especial. «Tengo una entrega secreta que hacer en la sala», dijo, colocando una sola galleta en el carrito. «¿Quién puede ayudarme a llevar este tesoro?». Mateo, usando el carrito como un andador improvisado, lo empujó. Dio unos pocos pasos arrastrados, pero determinados. Eran pasos. Lucas lo siguió, con una mano en el hombro de su hermano, como si buscara coraje en él. Cuando terminaron, los niños volvieron a sus rincones silenciosos, como si nada hubiera pasado. No había testigos. El secreto era solo de Elena, y mientras limpiaba la harina de la encimera, sintió una oleada de esperanza tan fuerte que era casi dolorosa. Las victorias eran reales, y con ellas el peligro, pues cada paso tembloroso de los niños era un paso que la alejaba de su disfraz de limpiadora y la acercaba peligrosamente a la mujer que había jurado dejar atrás, a la madre que había perdido a su propio hijo. Los días en la mansión Villarreal comenzaron a encontrar un nuevo ritmo, una melodía suave que sonaba por debajo del silencio habitual. Las victorias secretas de Elena, conquistadas en la intimidad de las tardes, comenzaron a acumularse. Pequeñas piedras que juntas construían los cimientos de algo nuevo. Eran momentos que solo ella presenciaba,
tesoros que guardaba para sí misma con una mezcla de euforia y pavor. Veía a Mateo, que antes no toleraba ni el roce de la tela de sus pantalones en el suelo, ahora pasar largos minutos arrodillado sobre la pista del pasillo, completamente absorto en alinear sus carritos a lo largo de la cinta azul. Sostenía su propio peso por periodos cada vez mayores, el esfuerzo olvidado en nombre del orden que tanto amaba, fortaleciendo sus músculos sin siquiera darse cuenta. Con Lucas, Elena inventó la casa del tesoro con pegatinas. Pegaba pequeñas estrellas brillantes y con textura en lugares bajos e inesperados, en la pata de una silla, en la parte inferior de una mesa, en el estante más bajo de la biblioteca. Luego, en tono de secreto, le decía: «Lucas, creo que he visto un tesoro brillante cerca del sofá. ¿Puedes cogerlo para mí?». Y Lucas, motivado por la curiosidad y el brillo, se inclinaba, apoyaba las manos en el suelo para equilibrarse, y para alcanzar la pegatina, afirmaba la planta de uno de sus pies en la alfombra. Un movimiento fundamental para el equilibrio que no había hecho en más de un año. Cogía la pegatina, la miraba en silencio y se la pegaba en el dorso de su propia mano. Una pequeña conquista invisible para el resto del mundo, pero un hito monumental para Elena. Las consecuencias de estas victorias secretas, sin embargo, comenzaron a desbordarse, a hacerse notar en la vida de la casa. Carmen fue la primera en verbalizar el cambio. Una tarde, mientras tomaba un rápido café con Elena en la cocina, la gobernanta la miró con una curiosidad genuina y una pizca de asombro. «Sabes, Elena, puede que sea solo impresión mía, pero los niños parecen mejores». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su rostro sereno, como si estuviera escuchando una observación casual sobre el tiempo. «¿Mejores, doña Carmen?» «No sé cómo explicarlo bien», dijo la gobernanta pensativa. «Las crisis de Mateo, cuando ocurren, parecen más cortas, menos intensas. Y Lucas, ayer comió casi todo el almuerzo y tengo la impresión de que por la noche duermen un poco más profundamente. La casa se siente más ligera». Elena ofreció una sonrisa discreta, desviando cualquier mérito. «Me alegro de oír eso. Son buenos niños. Tal vez solo necesitaban un poco más de tiempo y tranquilidad». Pero era Ricardo a quien Elena temía. Sumergido en su trabajo y en su luto, era una presencia distante pero atenta, un observador silencioso. Y él también comenzó a notar los cambios sutiles. Llegaba a casa por la noche esperando la misma atmósfera pesada de siempre, pero encontraba algo diferente, un silencio menos opresivo, una calma que no era apatía. Una noche entró en la sala de juegos y vio a Lucas hojeando un libro. La diferencia era sutil, pero estaba ahí. Antes solo sostenía el objeto con los ojos vacíos. Ahora su dedo trazaba una de las figuras, un pequeño barco. Parecía haber una chispa de interés, un atisbo de conexión con el mundo exterior. En otro rincón, Mateo organizaba sus muñecos, pero sus hombros no estaban tan tensos, su respiración no era tan contenida. Más tarde buscó a Carmen en la cocina. «¿Cómo han pasado el día los niños?», preguntó. La pregunta de siempre, pero con un nuevo tono, uno de interés genuino en lugar de resignación. «Ha sido un día muy tranquilo, señor», respondió la gobernanta. «La nueva limpiadora, Elena, tiene buena mano con ellos. Los mantiene ocupados con esos juegos simples suyos mientras ordena las cosas. Creo que la distracción les sienta bien». ¿Distracción? La palabra se quedó en la mente de Ricardo. Agradeció a Carmen y se retiró a su despacho. Una pequeña llama de esperanza intentó encenderse en su pecho, pero la apagó con la fuerza de un hábito doloroso y aprendido. Ya había tenido esperanza antes, muchas veces. Se había lanzado de cabeza a las promesas de los mejores especialistas del país. Terapias innovadoras, tratamientos experimentales, consultas que costaron una fortuna.
Cada una de esas experiencias había comenzado con un brillo de optimismo y había terminado en un callejón sin salida, con la decepción siendo aún más amarga que la anterior. Había aprendido de la forma más dura que la esperanza. Para él era una trampa. Lo hacía bajar la guardia, lo dejaba vulnerable para la siguiente caída. Para el siguiente, lo sentimos, señor Villarreal, pero no hay progreso. Miró la foto de Sofía en su escritorio, su sonrisa radiante, un recuerdo de un tiempo en que creer era fácil, proteger a sus hijos. Para él ahora también significaba protegerse a sí mismo del dolor de un nuevo fracaso. Esa calma que sentía en la casa era probablemente una ilusión, una buena semana, una casualidad. No podía ser real, no podía permitirse creer. Esa noche se detuvo en la puerta de la habitación de sus hijos, observándolos dormir. Parecían serenos, sus rostros tranquilos bajo la luz amarillenta que la nueva limpiadora había instalado. Una parte de él, una parte que odiaba, quería desesperadamente creer que aquello era el comienzo de algo. Pero el miedo era más grande. El miedo a ilusionarse de nuevo lo mantenía paralizado. Cerró la puerta, eligiendo la seguridad de su tristeza conocida en lugar de la aterradora vulnerabilidad de una nueva esperanza. La tarde se estaba desarrollando como la más prometedora de todas. En la cocina, el aire no estaba lleno de silencio, sino de una concentración pacífica y productiva. Mateo estaba de pie junto a la encimera baja, inmerso en la misión de los héroes de la cocina. Sus piernas todavía temblaban, pero ya conseguía mantenerse firme durante casi 10 segundos seguidos, con los ojos fijos en el cuenco que sostenía, mientras Elena contaba en un susurro alentador. 6, 7, 8. Muy bien, héroe. Puedes descansar. En el pasillo, Lucas empujaba el pequeño carrito de juguete a lo largo de la cinta azul. Daba pasos vacilantes, usando el carrito como apoyo, pero su rostro mostraba un rastro de determinación. No se estaba moviendo por obligación, estaba jugando. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que el muro invisible que los rodeaba estaba realmente empezando a ceder. Se permitió a sí misma una pequeña sonrisa, un momento de pura y descuidada alegría. Fue en ese preciso instante que la puerta principal se abrió. Ricardo entró en la mansión. Una reunión importante había sido cancelada y decidió volver a casa antes, un impulso raro que no sabía bien de dónde venía. Lo que lo recibió no fue el silencio pesado de siempre, sino la extraña visión de las cintas de colores pegadas en su impecable suelo de mármol. Se detuvo, una sensación de irritación invadiéndolo. ¿Qué era ese desorden? Siguió adelante, atraído por la voz baja de Elena que venía de la cocina. Se detuvo en el umbral de la puerta y la escena que se desarrolló ante él le heló la sangre. En su mente cansada y desconfiada, aquello no era un juego, era un escenario clínico. El suelo marcado con cintas, el temporizador en la encimera, la mujer que había contratado para limpiar la casa conduciendo una especie de ejercicio con su hijo, contando como una terapeuta. Cada alarma en su cuerpo sonó al mismo tiempo. Era lo mismo de antes, las mismas promesas vacías, las mismas técnicas que nunca funcionaron. La pequeña esperanza que había estado aplastando en su pecho se transformó en una rabia fría y cortante. ¿Qué es esto? Su voz cortó el aire, gélida y afilada. Elena se giró de un salto, el corazón disparado en su pecho, la sonrisa en su rostro. Desapareció instantáneamente. Mateo se encogió ante el tono de voz de su padre, y Lucas, en el pasillo, se detuvo de repente, el carrito olvidado. «Señor Ricardo, ha llegado temprano», dijo ella, su voz intentando sonar tranquila. Se levantó, posicionándose sutilmente entre él y los niños, un gesto protector instintivo. «He preguntado qué es esto», repitió él,
ignorando el saludo, sus ojos barriendo la escena con desprecio. «¿Qué estás haciendo con mis hijos?». Elena tragó saliva. El disfraz de simple limpiadora volviendo como un instinto de supervivencia. «Es solo un juego, señor, para que gasten un poco de energía y hacer la limpieza de la casa más divertida. He notado que se quedan más tranquilos así». «¿Un juego?». La risa de Ricardo fue corta, amarga y sin humor. «Esto no parece un juego. Esto parece el tipo de cosas que los otros especialistas intentaron hacer aquí dentro. No fuiste contratada para esto. Fuiste contratada para limpiar el suelo, no para meterte con la cabeza de mis hijos ni para darme falsas esperanzas». La acusación la golpeó con la fuerza de una bofetada. Falsas esperanzas. Era exactamente lo que él veía. «Señor, yo jamás les haría ningún daño. Yo solo no quiero saberlo», la interrumpió Ricardo, la decisión final grabada en su rostro de piedra. El dolor de las viejas decepciones lo cegaba. Estaba protegiendo a sus hijos, eso es lo que se decía a sí mismo, protegiéndolos de otro fracaso, de otra decepción. «Coge tus cosas, te quiero fuera de mi casa, ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una finalidad brutal. Elena lo miró, conmocionada y herida, pero vio en sus ojos que no había espacio para argumentos. El hombre que tenía delante no era un padre viendo el progreso de sus hijos. Era un hombre herido, reaccionando a una amenaza percibida contra su propia coraza. Y fue entonces cuando el frágil mundo que ella había empezado a construir se derrumbó. Al escuchar el veredicto en la voz de su padre y ver la angustia en el rostro de Elena, Mateo soltó un grito estridente. Barrió el cuenco de la encimera con un gesto violento, el plástico golpeando el suelo con un ruido hueco. El orden había sido destruido. En el pasillo, Lucas comenzó a temblar. Sus ojos se abrieron de par en par con puro terror y entonces, como si una luz interna se apagara, se quedó completamente inmóvil. Su rostro, una pantalla en blanco. Se había desconectado. La calma que Elena había tardado semanas en construir fue aniquilada en menos de un minuto. El pasillo, que era una pista de esperanza, ahora parecía un campo minado. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de pánico y desolación. Con el corazón roto, Elena fue al pequeño armario, cogió su bolso y su abrigo. Miró una última vez la escena. Al niño que gritaba, al niño que se había convertido en piedra y al padre de pie en medio del caos que él mismo había creado, convencido de que había hecho lo correcto. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta principal suavemente tras de sí, dejando a la familia Villarreal ahogarse de nuevo en su propia oscuridad. Tan pronto como la puerta se cerró tras Elena, la frágil paz de la mansión Villarreal se hizo añicos por completo. Ricardo se quedó paralizado en medio de la sala, el grito de Mateo perforando sus oídos, la inmovilidad de Lucas siendo una acusación silenciosa y terrible. Por un momento, se aferró a su convicción. «Es solo el estrés de la situación», se dijo a sí mismo. «Se calmarán. He hecho lo correcto. Los he protegido». Pero las horas que siguieron demostraron cuán equivocado estaba. La crisis de Mateo no pasó. Se transformó en un lamento bajo y continuo que se arrastró durante toda la tarde y la noche. No tocó la cena. Se negó a que lo llevaran a la cama. Finalmente, se quedó dormido en el suelo de la sala de juegos, acurrucado en un rincón, como un animalito herido. Lucas fue llevado en brazos a la cama por Carmen, su cuerpo flácido como el de un muñeco de trapo, sus ojos abiertos pero vacíos, fijos en un punto invisible en el techo. No respondió a nada, ni a las caricias, ni a las palabras suaves de la gobernanta. A la mañana siguiente, la casa amaneció peor. La atmósfera ya no era de calma o de tristeza contenida. Era de una desesperación opresiva y palpable. Ricardo, que apenas había dormido, encontró a Mateo en la sala, pero no estaba con sus bloques.
Los juguetes, que antes eran su santuario de orden, estaban esparcidos por la alfombra, abandonados. El niño estaba encogido en un rincón, abrazando sus rodillas, meciéndose lentamente, negándose a mirar a nadie. En la mesa del desayuno, el plato de Mateo quedó intacto. «Hijo, necesitas comer, solo un poco», le pidió Ricardo, su voz más suave de lo que se sentía por dentro, teñida de una creciente ansiedad. Mateo giró el rostro hacia la pared, un gesto de rechazo absoluto y definitivo. La situación de Lucas era aún más alarmante. No había salido de la cama. Carmen intentó llevarlo al baño, vestirlo, pero el niño permanecía acostado, de cara a la pared. Su refugio dentro de sí mismo se había convertido en una fortaleza impenetrable. El día se arrastró como una tortura lenta. Ricardo canceló todas sus reuniones, incapaz de salir de casa. Caminaba de un lado para otro, de la sala a la cocina, del despacho al cuarto de los niños, la impotencia consumiéndolo como un ácido. Intentó de todo. Ofreció juguetes nuevos, prometió paseos, incluso levantó la voz en un momento de pura frustración, algo de lo que se arrepintió en el instante siguiente al ver el terror en la cara de Mateo. Nada. Era como si la partida de Elena se hubiera llevado consigo la única llave que abría el mundo de sus hijos. Al final de la tarde, la tensión entre él y Carmen era casi insoportable. Ella se movía por la casa con una eficiencia silenciosa y juzgadora, cada uno de sus gestos una reprimenda muda. «No ha comido nada en todo el día, Carmen», dijo Ricardo, su voz cargada de un pánico que ya no podía ocultar. «Y Lucas no se mueve, tal vez deba llamar a un médico». Carmen, que estaba limpiando la encimera de la cocina, se detuvo y lo miró fijamente. «El médico le recetará un calmante, señor, pero lo que ellos sienten no se cura con un remedio». Hizo una pausa, reuniendo el coraje para decir las palabras que sabía que Ricardo no quería oír. Tal vez echan de menos a Elena, tal vez echan de menos sus juegos». Él no respondió. Simplemente le dio la espalda y subió a la habitación de los niños. El comentario de Carmen era una puñalada directa a su creciente sentimiento de culpa. La noche cayó, y con ella un silencio enfermizo, mucho más pesado que el de antes. Ricardo metió a Mateo en la cama, un cuerpo rígido y sin reacción. Luego fue a la cama de Lucas y lo arropó. El niño seguía en la misma posición, sintiéndose un completo y absoluto fracaso. Comenzó a ordenar el desorden de juguetes que Mateo había dejado en el suelo. Era un gesto automático, la necesidad de imponer algo de orden en medio del caos que él mismo había desatado. Fue entonces cuando lo vio. Caído detrás de la mesita de noche había un trozo de papel arrugado. Lo recogió. Era un dibujo. Las líneas eran infantiles, torcidas, pero la imagen era inconfundible. Había dos figuras pequeñas, una con el pelo de punta como el de Mateo, la otra un poco más pequeña. En medio de ellas, una figura más alta, con el pelo largo y una gran sonrisa, estaba cogida de la mano de los dos niños. Encima de la escena, una frase estaba escrita con letras temblorosas y desiguales. «La casa está calma con ella». Y al lado de la figura alta, casi como un secreto, las letras L. Tiberio se sentó en el suelo, el papel temblando en sus manos. El aire desapareció de sus pulmones. Aquello no era el análisis de un experto, no era la opinión de una cuidadora, era un boletín llegado directamente del corazón de sus hijos. La verdad pura y simple en un trozo de papel arrugado. Y con la verdad vino la claridad, una claridad devastadora y vergonzosa. Él no había despedido a Elena para proteger a Mateo y Lucas. La había despedido para protegerse a sí mismo. Vio en ella un éxito que él, con todo su dinero y poder, no había podido comprar. Vio una esperanza que él ya no tenía el coraje de sentir.
el miedo a decepcionarse una vez más, el orgullo herido al ver que una simple limpiadora tenía más efecto que un equipo de médicos de renombre, todo eso se había transformado en aquella rabia fría. No la había expulsado por ser una amenaza para sus hijos. La había expulsado por ser una amenaza para su dolor, para la muralla que había construido alrededor de su propio corazón. En un acto de autoprotección egoísta, había sacrificado a la única persona que los estaba rescatando. Allí, en el suelo de la habitación silenciosa, Ricardo Villarreal se derrumbó, sosteniendo el dibujo como si fuera lo más precioso del mundo, y lloró. Lloró no por la pérdida de Sofía, sino por la enormidad de su propio y terrible error. Ricardo no durmió. Pasó la noche en vela, sentado en su sillón de cuero en el despacho, con el dibujo de sus hijos sobre la mesa como una sentencia y al mismo tiempo un mapa. Al primer signo de luz, una nueva determinación forjada en la culpa y la desesperación se apoderó de él. Bajó las escaleras y encontró a Carmen en la cocina, ya preparando el café. La gobernanta lo miró y supo que algo había cambiado. Su rostro ya no cargaba la rabia fría del día anterior, sino el peso de un hombre que se ha visto en el espejo y ha odiado lo que ha encontrado. «Carmen», dijo él, con la voz ronca por la falta de sueño y las lágrimas, «necesito la dirección de Elena. Ahora». Ella no hizo preguntas. Vio el dibujo arrugado en la mano de él y lo comprendió todo. Abrió un cajón, sacó la ficha de contratación y anotó la dirección en un trozo de papel. «Colonia Doctores», dijo ella, entregándole el papel. El trayecto desde Lomas de Chapultepec hasta la Colonia Doctores fue un viaje entre dos mundos. Ricardo conducía su coche de lujo por calles que se volvían cada vez más sencillas, más llenas de vida real y de imperfecciones. Dejó atrás los muros altos y los jardines perfectos para entrar en un barrio de edificios antiguos, de pequeñas tiendas y de gente caminando por las aceras. Se sentía como un extraño, un invasor. El poder que ejercía en su sala de juntas no significaba nada allí. Encontró el edificio, modesto y bien cuidado. Subió los lances de escalera, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se detuvo frente a la puerta de ella, respiró hondo y llamó. Cada segundo de espera fue una agonía. Cuando Elena abrió la puerta, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, que fue rápidamente sustituida por una expresión guardada, impenetrable. No lo invitó a entrar, simplemente esperó. Ricardo sintió la garganta seca. «Elena, empezó, la voz fallando. «Lo siento, no hay otra forma de decirlo. Cometí un error terrible, actué como un tonto, como un ciego. Tenía miedo y lo pagué contigo». Extendió la mano temblorosa mostrándole el dibujo. «No están bien, están peor que nunca, te echan de menos». La miró a los ojos, despojándose de todo su orgullo. «Necesito que vuelvas, por favor». Elena miró el dibujo y por un instante la muralla en su rostro tembló. Miró de vuelta a Ricardo y su voz, cuando habló, era firme, sin rastros de sumisión. «Entrar por la puerta de atrás no funcionó, señor Villarreal. Si vuelvo, no será como antes». Ricardo asintió, desesperadamente. «Lo que sea, lo que tú quieras». «No es lo que yo quiera, es lo que ellos necesitan», corrigió ella. Y por primera vez, él vio a la profesional detrás de la fachada de limpiadora. «¿Cómo creía usted que yo sabía qué hacer con ellos?» «No lo sé», admitió él humillado. «Solo vi lo que quería ver». «Yo era psicóloga infantil, señor Villarreal», dijo ella. La confesión saliendo con el peso de años de silencio. «Abandoné la profesión cuando perdí a mi hijo, Daniel. Pensé que no podría volver a hacerlo. Pensé que limpiar suelo sería más seguro». El dolor en su voz era palpable y Ricardo sintió una nueva oleada de vergüenza. «Yo no sabía». «Usted no preguntó», lo cortó ella, sin acusación.
solo constatando un hecho. Y por eso si vuelvo, será con reglas. Mis reglas. Él esperó, listo para aceptar cualquier cosa. Primero, transparencia total. Usted sabrá de cada paso, de cada juego, de cada objetivo. Y necesito que usted me diga todo. Si tuvieron una mala noche, si algo los asustó, no puedo trabajar a oscuras. De acuerdo, dijo él, su voz firme. Segundo, usted participará activamente. No se trata de contratarme y esperar un milagro. Usted se sentará en el suelo, hará los juegos, será su puerto seguro. Necesitan a su padre, no a otra especialista. Lo haré, prometió él. Tercero, sin promesas de curación, continuó Elena. No voy a prometer que van a caminar o hablar mañana. Lo que puedo prometer es que trabajaremos por un 1% de mejora cada día, un segundo más de pie, una crisis más corta, metas pequeñas, posibles y reales. ¿Puede aceptar eso sin crear falsas esperanzas? La pregunta era una prueba directa a su mayor debilidad. Sí, respondió él con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. Puedo. Y por último, concluyó Elena, con la mirada fija en la de él, no vuelvo como limpiadora y tampoco vuelvo como psicóloga. Esa Elena ya no existe. Si vuelvo, será como coordinadora de rutina y desarrollo. Mi propósito será crear un ambiente donde ellos se sientan seguros para intentarlo. Es un trabajo de propósito, no de título. ¿Lo entiende? Ricardo miró a aquella mujer, su fuerza, su claridad, su dolor. No estaba pidiendo un empleo, estaba ofreciendo un camino, una asociación. Lo entiendo, dijo él con una convicción que no sentía desde la muerte de Sofía. Coordinadora de rutina y desarrollo. Acepto todas las condiciones. Por favor, Elena, vuelve. La mañana siguiente nació gris y lluviosa. El tinsisi, sonido de las gotas golpeando las ventanas de la mansión, creando una melodía suave e introspectiva. Elena no entró por la puerta de servicio. Entró por la entrada principal, donde Ricardo la esperaba. Él no vestía su traje de CEO, sino unos pantalones casuales y una camisa sencilla. Sus ojos, aunque cansados, no contenían la sombra de la rabia, solo la luz frágil de una determinación recién nacida. «Buenos días, Elena», dijo él, la formalidad del señor Villarreal ausente de su voz. «Buenos días, Ricardo», respondió ella, aceptando el cambio. El primer paso era reconstruir la confianza, no solo la de él en ella, sino la de los niños en el mundo. Elena no fue directamente a los juegos. Pasó la primera hora simplemente presente en la sala de juegos, sentada en el suelo, mientras los niños, todavía retraídos y asustados, la observaban desde lejos. Ricardo se sentó en un sillón cercano, fingiendo leer un libro, su presencia tranquila siendo un ancla de seguridad. Después de un tiempo, Elena comenzó a tararear una canción de cuna, la misma que le cantaba a Daniel. Lucas, el niño que se apagaba, giró lentamente la cabeza en su dirección, un brillo de curiosidad en su mirada. Fue la primera señal. Con la paciencia de quien entiende que la curación es un proceso lento y no lineal, Elena sacó el rollo de cinta adhesiva de colores. «Vamos a reconstruir nuestra pista», dijo, más para sí misma que para los otros. Ricardo se levantó de su sillón. «Te ayudo». Juntos, bajo la mirada atenta de los gemelos, rehicieron el camino de cintas en el corredor de mármol. El acto de rehacer la pista era simbólico. Estaban reconstruyendo el camino de la esperanza que había sido quebrado. Cuando terminaron, Elena miró a Ricardo. Su corazón latía fuerte, pero su voz era firme. Era la hora de la prueba final del nuevo pacto. «Ahora es tu turno. Tú serás el tesoro al final de la pista». «¿Qué hago?», preguntó él, su voz llena de una humildad que ella nunca le había oído. «Arrodíllate». Allí, le instruyó ella, señalando un lugar a unos 3 pasos de distancia del final de la cinta. «Y espéralos con los brazos abiertos». Ricardo fue sin dudarlo. Se arrodilló en el suelo frío.
Un hombre acostumbrado a comandar imperios, ahora reducido a la posición más vulnerable de todas, un padre esperando a sus hijos. Abrió los brazos, su rostro una mezcla de miedo, amor y una súplica silenciosa. Elena se acercó a los niños y cogió el pequeño carrito de juguete. «Miren, niños, papá los está esperando. Es la entrega más especial de todas». Le dio un pequeño empujón al carrito. Mateo, siempre el más impulsivo, puso las manos sobre él. Lo empujó por un instante, pero luego lo soltó. Sus ojos se fijaron en su padre, en esa figura de brazos abiertos que era, al mismo tiempo, una invitación y un desafío aterrador. Se irguió sobre las rodillas, las piernas temblando. Luego, con un sollozo contenido, levantó un pie, luego el otro. Estaba de pie, vacilante, el cuerpo entero temblando con el esfuerzo. Dio un paso. Fue más un arrastre de pie que un paso, pero no cayó. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, silenciosas. Dio un segundo paso, un gemido de esfuerzo escapando de sus labios. Estaba llorando, no de dolor, sino de miedo y superación. Y entonces, prácticamente se lanzó hacia adelante, cayendo en los brazos de su padre. Ricardo lo agarró, abrazándolo con una fuerza desesperada, el rostro enterrado en el cabello de su hijo, sintiendo por fin su peso, su calor, su vida. Lucas, que observaba todo con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, vio a su hermano seguro en el abrazo de su padre. Esa imagen pareció darle el coraje que le faltaba. Se levantó, más inestable que Mateo, dio un paso trémulo, luego un segundo. Su mirada estaba fija en su padre y su hermano. Dio un tercer paso, un paso más grande, más decidido, y entonces también se derrumbó, uniéndose al abrazo. En el suelo de mármol de aquel corredor, los tres lloraban juntos. Ricardo abrazaba a sus dos hijos, sintiendo el peso y el calor de sus cuerpos contra el suyo. Eran lágrimas de tristeza por todo el tiempo perdido, pero también de una gratitud tan inmensa que dolía. No era un milagro, era algo más fuerte. Era el resultado del trabajo, del dolor, de la valentía de volver a intentar. Elena se quedó atrás, cerca de la pared, dándole a la familia aquel momento sagrado. Las lágrimas también corrían por su rostro, una mezcla de la alegría por ellos y la nostalgia eterna por su propio niño. Más tarde, cuando la calma se reinstaló, Ricardo se acercó a ella, los ojos todavía rojos. «No sé cómo agradecerte, Elena». «No me agradezcas a mí», dijo ella con la voz suave. «Agradéceles a ellos por su valentía, y a ti mismo. Tú fuiste la razón por la que caminaron hoy». Ese día, Ricardo formalizó el nuevo papel de Elena frente a todo el equipo de la casa. Era la coordinadora de rutina y desarrollo, pero el título no importaba. Lo que importaba era el nuevo verbo que la mansión Villarreal había aprendido. No era curar ni arreglar, era intentar. Y todos los días juntos iban a intentarlo, un paso a la vez. Un año después, el sol de la tarde de sábado derramaba una luz dorada sobre el jardín de la mansión Villarreal. Un año antes, ese mismo jardín era una obra de arte estéril, un lugar de silencio y perfección intocada. Hoy era un lugar de vida. Había una portería de fútbol torcida en el césped, un cubo lleno de carritos cerca de un macizo de rosas, y lo más importante de todo, había risas. «No me atrapas», gritó Mateo, ahora con 6 años, corriendo torpemente pero con entusiasmo por el césped, sus piernas fuertes y llenas de energía. «Claro que sí», respondió Lucas, su voz más baja, pero clara y llena de una alegría contenida. Corría detrás de su hermano, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Sentados en un banco de madera, bajo la sombra de un jacarandá, Ricardo y Elena observaban la escena. Había una facilidad entre ellos, una complicidad forjada en las trincheras del dolor y la esperanza. Elena ya no era la coordinadora, ni mucho menos la limpiadora.
era simplemente Elena. Y Ricardo no era más el jefe, el CEO roto, era simplemente Ricardo. Juntos formaban el centro de gravedad de aquella pequeña y reconstruida familia. «Mira a Mateo, va a acabar pisando las rosas de Carmen otra vez», comentó Ricardo con un tono de falsa preocupación en su voz. Elena sonrió, con la mirada fija en los niños. «Déjalo, una rosa aplastada es mucho más fácil de arreglar que un niño encerrado en el silencio». Ricardo se volvió hacia ella. El amor y el respeto en sus ojos eran evidentes. «Tú me enseñaste eso». El último año había sido un proceso lento y laborioso. Hubo regresiones, días difíciles, crisis que los pusieron a prueba hasta el límite, pero por cada paso hacia atrás, daban 2 hacia adelante. El lema del 1% de mejora cada día se había convertido en la filosofía de la casa. El habla de los niños volvió poco a poco. Primero, palabras sueltas. Lucas, el observador, comenzó con agua, papá, L. Mateo, después de meses de silencio, un día simplemente dijo pelota y a partir de ahí no paró de hablar. Todavía tenían sus dificultades. Mateo a veces necesitaba su orden, sus rituales para sentirse seguro. Lucas todavía se asustaba con ruidos muy fuertes y en días de gran estrés podía cerrarse un poco en su mundo. Pero la diferencia era que ahora ya no estaban solos en sus islas. Se tenían el uno al otro. Tenían a Elena y sobre todo tenían a un padre que había aprendido a arrodillarse en el suelo, a escuchar de verdad y a tener los brazos siempre abiertos. A Sofía le habría encantado ver a Lucas tan valiente, dijo Ricardo. La mención del nombre de su difunta esposa ahora trayendo una nostalgia dulce, no un dolor agudo. Tiene su sonrisa, asintió Elena con suavidad, y tiene a su padre para darle coraje. Ella también pensaba en Daniel. Veía un poco de él en la energía caótica de Mateo, en la curiosidad silenciosa de Lucas. El dolor de la pérdida nunca desaparecía por completo, pero había cambiado de forma. Ya no era un agujero vacío en su pecho, se había transformado en una sabiduría, en una capacidad de amar y de sanar que pudo ofrecer a otra familia. Al ayudar a sanar a los hijos de Ricardo, ella también encontró un camino para sanarse a sí misma. Más tarde, los niños corrieron hacia ellos. «Papá, ¿podemos comer pastel de chocolate?», preguntó Mateo sin aliento. «¿Ahora?», Ricardo miró a Elena. «Creo que una excepción no hará daño», dijo ella, guiñando un ojo a los niños que celebraron con un grito de alegría. Mientras caminaban de vuelta a la casa, Lucas, en un gesto que se había vuelto común, deslizó su pequeña mano dentro de la de Elena. Mateo hizo lo mismo con la mano de Ricardo, y por un momento los 4 se detuvieron, mirando la casa que ya no era un mausoleo, sino un hogar. En el despacho de Ricardo, el dibujo de los niños todavía estaba guardado en su cajón principal. Lo miraba todos los días, un recordatorio de su peor error y de su mayor lección. Al lado de la foto de Sofía, ahora había otra más reciente, una foto tomada por Carmen unas semanas antes. En ella, los 4 estaban en el jardín, riendo. Mateo en el regazo de Ricardo y Lucas abrazado a Elena, la imagen de una familia imperfecta, improbable e innegablemente feliz. La casa ya no era silenciosa. Estaba llena de discusiones sobre qué caricatura ver, del ruido de juguetes cayendo al suelo, de peticiones de pastel de chocolate y sobre todo del sonido constante de 4 personas aprendiendo a vivir y a amarse juntas. Un 1% mejor cada día.